Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Muy buenos días, amigos de Camino de Vida, su programa diario, semanal, a la semana, lunes a viernes. Tenemos aquí la palabra del Señor en varias formas, tal y como la experiencia de algunas personas nos dejan saber en sus reflexiones, así como desde el punto de vista textual, con las citas evangélicas de las Sagradas Escrituras, para mirar y conocer cómo es que vi que eran muy felices. A la vez, como la palabra de Judas 1, nos habla de cómo debemos creer y alabar a nuestro Creador y Salvador. Por último, aprendemos a vivir bien y sabiamente, tal y como el Señor nos lo enseña. En una de mis visitas a la nueva iglesia de Villanueva y Gertrudis en la Costa Dorada barcelonesa, tiempo atrás, de un hombre que escribió mucho respecto a las experiencias cristianas. Saludé a un nuevo creyente, quien explicó el siguiente testimonio de su conversión. Hace algunos años, ejerciendo el oficio de trapero, compré un lote de libros viejos y al ver 2 ejemplares que todavía no estaban demasiado deshechos, los retiré y guardé en mi mesita de noche para leerlos. Eran el Nuevo Testamento y su libro de fe del cristianismo evangélico. Su lectura, dice el autor, me impresionó profundamente, pero no existiendo ninguna iglesia evangélica en aquella ciudad, continué en mi vida apartada de Dios, aunque de vez en cuando pensaba en las cosas que había leído en los libros y deseaba saber más de ellas. Tiempo sucedió tan pronto como me di cuenta de que lo que allí se hallaban congregados en un sitio donde pude asistir, vi que eran muy felices. El canto de la predicación, himnos que irradiaban en la expresión de sus rostros, me hacía sentir que todos tenían un ambiente de felicidad. Una felicidad que yo buscaba y que no podía hallar en las diversiones mundanas ni en los placeres carnales. Desde aquel día nunca he dejado de asistir y hoy puedo decir ya que conozco a Cristo como mi Salvador personal. No hay que decir cómo esta historia me hizo dar gracias a Dios y me estimuló a apreciar el valor de la literatura cristiana como una avanzada de la obra en las iglesias. Esta narración la hizo en un testimonio extraordinariamente vivo y de experiencia. Samuel Vila, nacido cerca de Barcelona, España, era hijo de padres evangélicos. Resultó desde muy temprano con el deseo de entrar en el ministerio cristiano. Estudió teología en el seminario de los Bautistas al sur de Barcelona y editó una revista cristiana. En el año 1924, hace un poquito más de 100 años, un poquito menos de 100 años, fundó una iglesia evangélica en Terrassa y otra en Manresa en 1933. Durante la Guerra Española de 1936 al 39 vivió en el exilio, pero regresó y participó en la defensa de la libertad religiosa en medio de la opresión y las persecuciones que se produjeron durante los primeros años del régimen de Francisco Franco. Vila fue un prolífico autor que escribió 45 libros propios, tradujo al español 193 obras escritas en otros idiomas. Sus operaciones clandestinas de impresión durante sus años iniciales se desarrollaron hasta convertirse en lo que hoy es la famosa editorial Clie. Una historia que realmente nos hace darnos cuenta de cómo el solo hecho de asistir a un lugar puede cambiar lo que la gente puede sentir cuando el Señor pone en su corazón una transformación como la que solamente Él sabe y puede dar.
Estos son los que causan divisiones, dice Judas 1:19 y 20. Creamos y alabemos a nuestro Creador y Salvador. Los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, es la invitación que nos hace, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu de Dios. Muchos de nosotros encontramos que la voluntad divina hace que cada ser tocado en la palabra y por la obra redentora y propiciadora de Jesús se mantiene en la forma como Él lo ha decidido, haciendo que en cada instante la gloria del Señor sea un mandato para cada siervo que ha abierto los ojos y ha escuchado que el llamado es personal del Señor Dios. Muchos atentamos contra la palabra del Señor porque hacemos consideraciones que nos alejan de su contenido, porque queremos manifestarnos que solo sea válido el pensamiento humano de nuestra conducta individual, y porque creemos que al decir, pensar, comentar y o resolver algo divino, lo hacemos porque tenemos autoridad de ello, y estamos completamente equivocados. Solo quien es Dios tiene potestad sobre lo divino, y solo quien es creador tiene potestad sobre las criaturas que ha creado. Creer y hacer creer que tenemos alguna potestad para realizar lo que solo Dios hace es soberbia y es pecado. Y lo es más cuando al escuchar qué significa y conocer su verdad, seguimos haciendo énfasis y creyendo dejar sentir nuestra naturaleza humana que es limitada, pretendiendo actuar y decidir por sobre la palabra del Señor. La divinidad y condición sobrenatural de Dios no admite ninguna discusión, participación o intervención de ningún ser mortal. Es decir, Dios no necesita de nadie para hacer lo que solo Él puede, hace, cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. Quienes crean que son parte de la respuesta del Señor y consideran que su decisión es autónoma sobre lo de Jesús, Dios, están en un desafío abierto y atrevido de soberbia, buscando la ira de Dios y entregando su vida eterna al demonio para condenación en el infierno. Solo Dios es Dios y solo Jesús puede llevarnos al camino de verdad. En Él y en su Padre, en su Espíritu y en su definición de voluntad soberana y completa. De un Dios Padre que es Rey, Señor, soberano, principio y final, y que no admite ni puede admitir que desafíen su gloria y su majestad, a quienes Él da participación en sus sabios y poderosas decisiones. Valor para entender que el Señor es y será por siempre Dios. En esa fe invaluable que nos debe seguir iluminando. Pidámosle al Señor Jesús que nos apoye y nos fortalezca para que el ser alabado y reconocido por toda la creación en su santa voluntad sea nuestro amparo para en Él poder tener vida eterna junto a su majestad soberana. Podemos aprender muchas cosas, podemos vivir bien, podemos creer que hacemos las cosas bien. Pero la pregunta está en cómo nosotros cumplimos la palabra del Señor cuando vivimos bien y según creemos, obramos sabiamente. Nos dice la palabra del del profeta Job. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Job 12, 11 y 12 nos dice que los ancianos tienen sabiduría. Y hablamos de ancianos desde el punto de vista de edad física, desde el punto de vista de esa edad cronológica que llevamos desde el momento en que hemos nacido
y que a través de los años y siglos hemos venido clasificando y colocando en cada uno de nosotros de acuerdo al tiempo que hemos vivido. Dice la historia, una anciana comentó en algún momento, un beneficio de vivir tanto tiempo es hablar de lo que he aprendido. ¿Cómo no aprender cuando hemos vivido tanto tiempo? Así que alégrense el día y permítame compartir 3 secretos que pueden mejorar tu vida. Habla un viejo, pero quien habla aquí es una anciana que nos deja su experiencia y nos deja su palabra. El tiempo es valioso, no lo malgastes. Es un haber que tenemos, es tal vez el único haber que nosotros tenemos gratuitamente en el mundo. Claro, en el mundo está el aire y lo recibimos gratuitamente. En el mundo está el agua, no gratuitamente, pero a muy bajo costo. Los rayos del sol nos iluminan, nos calientan, son gratuitos. Pero desde el punto de vista de lo que es, lo que nos permite producir, es ese tiempo que está marcado en 24 horas. Y la recomendación es no malgastarlo. No malgastarlo después de que podemos hacer uso de lo que significa trabajar y laborar durante X número de horas. Dice esta persona, después de que mi esposo murió, me estaba quedando con unas amistades. Una noche comenzaron a discutir y finalmente dejaron de hablarse. Ahora bien, sé que las discusiones son inevitables. Mi esposo y yo tuvimos algunas bastante intensas, nos habla esta señora. Pero en aquel momento entendí, como nunca antes, que el tiempo que tenemos juntos es muy preciado. No lo desperdicies discutiendo sobre cosas que no importarán cuando tu ser querido se haya ido. ¿Cuántas veces hemos discutido por algo que no tiene absolutamente ninguna importancia? Algo que no merece absolutamente un solo instante de nuestra existencia. Y sin embargo hemos malgastado horas y horas, por no decir días, tratando de encontrar la razón de nuestra parte para hacer uso de ese argumento como si fuésemos dueños de lo que ello significa. Cuando tenemos la oportunidad de entender esto, la recomendación es que haz todo lo que puedas para vivir en armonía y mostrar tu amor. Y la razón es porque no importa cuánto tiempo tengan juntos, nunca será suficiente. Siempre nos hará falta tiempo con ese ser querido que tenemos a nuestro lado. Por lo tanto, utilicémoslo en la mejor forma. La segunda recomendación es, estás creando recuerdos y esperamos que sean buenos. Es un punto que nos llama a cómo debemos vivir sabiamente. Cuando miro atrás, dice esta amada señora, doy gracias a Dios por tantos momentos inolvidables. El día que mi esposo murió, nos besamos al mediodía, como siempre hacíamos cuando nos separábamos. Para las 5:30 aquella tarde, había fallecido. Aquel beso final siempre me ha hecho feliz, dice esta dama. ¿Cuántas veces vemos casos en donde ella o él tienen que salir y no regresan? Algo detuvo su vida y terminó su existencia. ¿Y cuántas veces lloramos y lloramos y lloramos lágrimas de pesar porque esta persona se fue de nuestro lado? Por lo tanto, crea recuerdos, no crees lamentos. Y tercero, lo que cuenta no es lo que pasa, sino cómo respondes a ello.
Las cosas suceden, no podemos evitarlas, pero ¿cómo las enfrentamos? ¿Cómo dejamos que ellas sean parte constitutiva de nuestra existencia y ejemplo como testimonio que podamos dar cuando alguien quiera conocer qué hicimos cuando esto sucedió? Por lo tanto, entendamos que por medio de Cristo tienes que entender que cada día trae nuevos ritos que pondrán a prueba tu amor y tu determinación. Esto es lo que nos enseña esta tercera forma. No es tanto lo que cuenta, qué es lo que pasa, sino cómo respondemos a ello. Por eso, por medio de Cristo tienes el poder para convertir cada prueba en una oportunidad para crecer. Una oportunidad que te permita ser mucho más positivo en todo lo que haces y en todo lo que actúas, en todo lo que obras, en todo lo que piensas, en todo lo que dices. Por lo tanto, entiende que solo Jesús es el que tiene el poder para convertir esa prueba en una oportunidad para que tú crezcas en Él y con Él. La vida está llena de sucesos aparentemente desagradables. Muchos, cada uno tenemos muchos ejemplos. Por lo tanto, trata de manejarlos de tal manera que cuando llegues a anciano, a viejo, a la tercera o cuarta edad, puedas mirar hacia atrás y decir, te agradezco, Dios, por aquella experiencia, pues me ayudó a crecer. En esa forma es como nosotros podemos aprender a vivir sabiamente y en buena manera. Conservemos esto, que es un ejemplo que nos sirva para que se lo dejemos conocer a nuestros seres queridos, a nuestros hijos y nietos. Y de esa forma podamos entender cómo todos, a la luz de la palabra, podemos aprender a vivir como el Señor quiere que vivamos. Nos habla el señor Charles Fraser Stanley, un hombre teólogo, predicador, misionero, erudito bíblico, escritor y pastor bautista americano, conocido por ser el fundador de un ministerio llamados En Contacto. Era pastor de una primera iglesia bautista en el norte de Atlanta. Sirvió como presidente de la Convención Bautista del Sur en los años 84 a 86. Este hombre murió en el año 23, hace unos pocos meses. Charles Fraser Stanley. Y él escribió, un hombre sin educación que sabe cómo meditar en el Señor ha aprendido mucho más que el hombre de la más alta educación que no sabe cómo meditar. No valen los títulos, no valen los trofeos, ni las condecoraciones, ni los honoríficos papeles que tengamos colgados en las paredes. Si no podemos en algún momento presentarnos ante el Señor y decir, Señor, con lo que tú me has permitido que yo pueda meditar, estoy aprendiendo más y más de lo que tú quieres que yo conozca. Amigos, los invito próximamente a partir del 2 de octubre, caminemos buscando ser mejores. Hablaremos de resiliencia, superando desafíos con determinación. Orémosle al Señor. Digámosle, gracias, divino Señor, por alentar nuestra flaqueza, dejándonos ver con claridad la pureza de tu Hijo, al darnos esperanza de vida y la perfección de tu voluntad, Señor, y la decisión que viene desde siempre para alentarnos a transformar nuestra existencia conforme a tu voluntad soberana. Honor a ti, Dios único y verdadero. Honor a ti, Salvador mío. Honor a ti, Padre, Hijo y Espíritu. Mi vida inmortal está en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amigos y hermanos, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana. Dios los bendiga. Espero que tengan un feliz resto de tarde y nos vemos mañana, si el Señor nos lo permite. Muchas gracias. Llegamos al final del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envía tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Lovett Road, Baton Rouge, Luisiana. Código postal 70818.